siempre estamos ahí dando vueltas con la cuestión de entender todo lo que pasa en relación a los trabajadores y trabajadoras, el mundo de la producción, ¿no? La cuestión laboral, vamos a decirlo así, y particularmente con un tema que ya en los días previos a las elecciones empezó a cobrar vida, más allá que es algo que desde que empezó el gobierno de Javier Milei estuvo y está presente, incluso desde los primeros momentos que cuando se hablaba del proyecto de ley bases y demás, que después se terminó sancionando, que está este combo que se quiere, que ahora vuelve, digamos, con fuerza a trabajarse y a instalarse, porque lo que está pasando es esto, ¿no? Se está instalando mediáticamente, socialmente, el tema de algo que ya se presenta como inevitable en relación a lo que se conoce como la reforma laboral. Bien, esto tiene muchas aristas para encarar y seguro hoy nos vamos a quedar cortos porque además esto es un tema en desarrollo. Lo principal es, ya sabemos que desde que había entrado el tema de ley bases y que se discutió y que finalmente se terminó aprobando allá en julio del año pasado, la ley 27.742, después con el decreto de reglamentación 847-24, había entrado varios artículos dedicados a, entre comillas, regular, en realidad desregular, la actividad laboral. Vos sabés que nosotros tenemos una ley, ¿no?, de contrato de trabajo y tenemos cuestiones que están garantizadas por la Constitución Nacional, ¿no? Y eso se supone que debería ser, uno sabe que hay una jerarquía, ¿no? No puede haber cosas que vayan por encima de lo que está establecido particularmente en la Constitución Nacional y después de ahí para abajo vienen una serie de reglamentaciones y demás. El asunto aquí es que estos muchachos, el gran cerebro que está detrás de todo esto desde el principio del gobierno de Javier Milei y ya había pasado también en la presidencia de Macri, es el amigo, nuestro querido Federico Sturzenegger, que siempre está agitando y alentando este asunto, ¿no? Siempre, además, se alienta algún concepto en particular, ¿no? Se habla de que hay una industria del juicio... El Rasputín de la economía. Sí. O el Nosiglia de la economía. No sé qué es peor. Quizás los dos juntos, así todos se quedan cortos, ¿eh? Porque me parece que este muchacho todavía... Es peor. Vamos a seguir viendo cosas todavía peor. Y tengamos presente que el tipo... Todas las gestiones que se mandó en todos los gobiernos que ha estado a nivel nacional y también a nivel de la ciudad, con todo respeto, han sido una gran cagada. Así de simple, las consecuencias hasta el día de hoy se pueden ver en muchos planos, no solo el laboral, ¿no? Recordemos, sin más, todo el tema de los créditos y demás, ¿no? VA, por ejemplo, en la gestión del gobierno de Macri, bueno, y un montón de cosas que es una bola de nieve. Pero obviamente no está solo en todo esto y recibe obviamente el apoyo explícito de hace rato de sectores empresariales, ¿no? Cúpulas de grandes empresas y demás que, a ver, ¿qué sabemos? Que la Argentina hace rato hay una gran crisis, ¿no?, de desempleo, cierre de fábricas, desde el gobierno de Javier Milei en particular, con todas estas políticas que han avanzado, ¿no? Y que con esto que estamos mencionando, con el tema de la ley bases, se ha hecho básicamente un proceso de detonación de toda una estructura productiva, particularmente en general los sectores más bien vinculados a la industria, cuanto menos, y el tema servicios, que en general viene siendo como uno de los sectores que crece, pero a la vez que es de los más irregulares al momento de mantener condiciones laborales. Estamos hablando de que está todo el mundo en negro, que se trabajan todos los días, que no hay aporte, no hay regulación de ningún tipo. De hecho, en este gobierno no hay ministerio, ¿no?, de trabajo particularmente, ya eso dice bastante. Bien, ¿qué pasa con todo esto? Volvió ahora para estas elecciones y lo dijo incluso Javier Milei previamente que, como diciendo, este tema lo vamos a tratar y ya te lo voy anticipando porque más allá de cómo salgan las elecciones y como sabemos cómo salieron las elecciones, porque, a ver, hablar de reforma laboral y que uno ya sabe, digamos, no hay novedad, ya sabe que en general va a ser algo regresivo, no va a haber grandes beneficios seguramente para quienes estamos trabajando, suele ser un tema piantavotos, pero acá se ve que, bueno, evidentemente había más cosas por detrás en perspectiva, que los tipos abiertamente hablaron, sí, vamos a ir por una desregulación y vamos a modificar y bueno, acá estamos, estos muchachos, bueno, las elecciones salieron como salieron,
pasaron un montón de otras cuestiones que ya sabemos, ¿no? En relación a la intervención del gobierno de Estados Unidos, particularmente en todo. Y en esto también está, por supuesto. Seguramente lo charlemos la semana próxima porque todavía es muy nuevo y todavía estamos tratando de ver, pero vos ya te habrás enterado que entre el jueves y el viernes pasados salió un supuesto gran acuerdo de comercio entre Estados Unidos y Argentina, y ahora sacamos a Argentina porque en realidad es un gran acuerdo de Estados Unidos. Sí, sí. Y Argentina está saludando desde lejos. En realidad son condicionalidades más que acuerdos. Obvio. Que básicamente digamos, Argentina no tiene condiciones así a priori. No, condicionalidades de ellos hacia nosotros. Exacto. Porque ya sabemos, Estados Unidos en este momento está en un proceso de disputa hegemónica a nivel global, en términos no solo de cuestiones geopolíticas, sino centralmente económicas, con China, que es claramente, además que en otro día seguramente charlaremos, vos has hablado en algún momento sobre la cuestión de cómo es toda la estructura productiva china y demás, que están a kilómetros de todos nosotros juntos, digo Argentina, Estados Unidos, Brasil, lo que vos quieras, México, juntamos todo y China está en otra cosa, pero bueno, nos han metido en todo esto. Sí. La entrevista que hicimos tiene que ver que el proceso de revolución industrial, el programa que nosotros estamos proponiendo, no es un programa para ir para atrás, es un programa para superar las limitaciones del capitalismo. Obvio. Y particularmente, justo, bueno, acá el compañero que entrevistamos nos estaba mostrando esta cuestión que es relevante y que es central, por ejemplo, cuando uno piensa la cuestión de cómo trabaja China. China tiene previsibilidad en el sentido de que proyectan, calculan, hay estrategia, ¿no? Sobre qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles van a ser las consecuencias, cómo digamos, ir mejorando cada vez más la capacidad productiva, bueno, un montón de esas cuestiones que Estados Unidos, en general, su estructura es más bien saquemos la mayor ganancia y bueno, chao, y sigamos para adelante. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero solamente mencionar porque sabemos que hay una cuestión relevante de Estados Unidos en todo esto, pero bueno, lo concreto. Se habla de que va a haber una reforma laboral, es un hecho, ya se da, digamos, por concreto, esto va a suceder, pero ¿qué pasa? Si vamos a hablar de esta cuestión, uno normalmente pensaría, ¿no?, de que esto requiere una discusión importante, debería haber instancias de participación, a sesiones en el Congreso y ese tipo de cuestiones, pero acá todo es express. Vamos rapidito, hay que aprovechar este momento y sabemos que en un par de semanitas van a estar asumiendo los nuevos diputados, que ahora la Libertad Avanza va a contar con un grupo mucho más nutrido y por eso todo el mundo está haciendo la plancha. Pero no solo la Libertad Avanza, ojo, digo, porque la bancada de Fuerza Patria y demás también están, digo, tranquilamente podrían estar haciendo una fuerza que uno no está viendo que estén haciendo. Porque el proyecto del gobierno básicamente es tratar de meterlo en sesiones extraordinarias, es decir, ahora durante el verano, y sale la ley y se acabó. Bien, ¿de qué se está hablando? ¿Cuáles son los problemas? Sí, en función de lo que vos decís, sí, te lo dicen de una manera que hay 6 millones de trabajadores en blanco y 9 millones de trabajadores en negro. Pero lo dicen de una manera como si estuvieran contentos. Se les nota, no lo pueden disimular. En vez de decir cómo hacemos para que estos 9 millones de trabajadores que están en negro estén en blanco con todas las prestaciones sociales, eso jamás se lo escuchás. Y de hecho, mucho de lo que se está opinando es particularmente, estrictamente sobre lo que es el trabajo formal, ¿sí? Cuando sabemos que, como vos mismo estás diciendo, ¿no?, grotescamente el grueso de la economía y la estructura productiva hoy ya no se sostiene prácticamente nadie con un solo trabajo. Todo el mundo tiene por lo menos 2 o 3 ocupaciones. Hay un montón de sectores que complementan su salario con trabajo por aplicaciones o alguna changuita, reventa de cosas. Bueno, ese tipo de cuestiones, cocinando en sus casas. Uno lo ve, lo escucha, lo vive, ¿no? Bueno, las situaciones, se están hablando básicamente de... no hay una reforma, no sería una reforma laboral, sino que lo que básicamente sería una eliminación en un sentido general de toda legislación, porque básicamente, ¿cuál es el pretexto? No aumenta el empleo, no se formaliza, no se blanquea, y eso debe ser porque, claro, es muy costoso emplear, es muy caro, no se puede echar a la gente porque si no hay un juicio eterno y el pobre empleador, viste, se funde y bla, 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 bla. ¿Sí? Todos los gobiernos
neoliberales e incluso el kirchnerismo hicieron reformas laborales que no aumentaron la contratación, sino que la contratación siguió otras leyes que no tenían que ver con la desregulación. Es una mentira comprobada por el mismo proceso económico argentino, no es que lo estamos trayendo de otro país. Exactamente. Tenemos, desde que empezó el gobierno de Javier Milei, en el sector público, casi 80.000 desempleados, o sea, echados, jubilados, volados de alguna manera, que en muchos casos además el tema de las liquidaciones, ¿no?, y demás que quedan, se va viendo, te están pagando en cuota, vamos a ver cuando haya plata. En el sector privado llegamos casi a los casi 200.000 desempleos, o ponerle el nombre que vos le quieras decir a la cosa. En el lado del monotributo social, recordemos que el tema del monotributo en su momento surgió como tratar de formalizar a todo un sector que está desempleado de modo sostenido por cuestiones generacionales, por cuestiones de carencia de estructura productiva. Bueno, casi 400.000 personas, menos, estamos hablando desde la asunción de Milei para acá, ¿sí? Sí, sí. Y los números son muy preocupantes, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Bien, vamos simplificando porque estamos con poco tiempo, pero tristemente yo creo que hoy solamente estamos presentando el tema porque esto está empezando y lamentablemente viene para largo el asunto. Bueno, básicamente lo que se viene es con un plan que básicamente establece chau liquidaciones, chau subsidio a desempleo, ya sabemos que ni siquiera hay un ministerio hoy que gestione ese tipo de cuestiones y demás, formalmente hablando. Se habla de cosas como, por ejemplo, periodos de prueba que llegarían hasta un año de prueba, ¿no? Sí, sí. Formalización, andás a ver. Eliminación de los convenios colectivos de trabajo, y esto es particularmente algo que le interesa mucho a Sturzenegger, él viene haciendo hincapié en eso, porque ellos lo que hablan es que los convenios colectivos como que joden, por así decirlo, el empleo, y ellos lo que quieren es que las condiciones sean establecidas individualmente entre los sujetos y la empresa, la que fuere, que no haya presencia sindical. De hecho, básicamente, una de las propuestas es eliminar, por ejemplo, las chances de que haya, vos sabés que, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, siempre se permite, está garantizado por la ley, la posibilidad de reunión, ¿no?, de los trabajadores para poder charlar esas cuestiones, el tema de las condiciones mismas de inmunidad que tienen los delegados para poder negociar con la patronal, a veces en ciertos casos, qué sé yo. Todo eso, la idea sería borrarlo, desaparecer, incluso que desaparezca, si de ser posible, algún tipo de representación gremial. Básicamente que el empleado vaya y se la arregle con el jefe de personal a ver qué te dicen, e incluso que los sueldos sean para cada cual, ¿no? Digamos, como no habiendo convenio colectivo, no habiendo algo medio, ni siquiera un sueldo mínimo si querés. Entonces, bueno, olvídate, cada cual arreglaría por su propia cuenta ese tipo de cosas, más cosas como, por ejemplo, ya hablan de que quieren generar bancos de horas. Esto quiere decir que vos ya no tendrías, por ejemplo, no sé, bueno, vos decís, bueno, mira, yo voy de lunes a viernes o hasta el sábado al mediodía, 8 horas o qué sé yo. Hablan de hacer bancos de horas que, según la conveniencia del patrón, bueno, hoy venís 4 horas, mañana vas a venir 12. Cosa que ya existe. Existe, ya lo sabemos. Esto sería formalizar eso. Formalizar. Todo bajo el pretexto de que, bueno, algo que es real, ¿eh? Han cambiado, por supuesto, las condiciones productivas. Es verdad que el mundo, desde un punto de vista tecnológico y todo eso, hoy ha cambiado bastante, pero, digamos, no pasa, digamos, no tiene que ser el trabajador o la trabajadora precisamente el eje, ¿no?, el centro del problema. Pero si se supone que los cambios son para bien, entonces el trabajador tiene que estar en mejores condiciones de trabajo. Claro, y no empeorar. Y no empeorar las condiciones de trabajo. Y además, tener en cuenta su salud mental también, porque todo este tipo de medidas afecta, además de la física externa, afecta su psique. Por supuesto. ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo ve a su familia? ¿Cuándo puede, no sé, mirar un ratito un partido de fútbol, vamos a decir una pavada en la tele, no sé, tener vida? algo así como eso. Pensemos lo que es una jornada laboral de 12 horas, que además, por ejemplo, por ahí incluye una hora de ida y de vuelta, o más, ¿no? Para alguien que bueno, puede pasar esto tranquilamente. Bueno, hay otras cosas que son también, bueno, siguen en ese plano. Para ir como cerrando, mencionar nomás,
¿qué tenemos para luchar, entre comillas, si querés, de este lado del mundo trabajador? Bueno, la conducción de la CGT en estos días cambió porque hubo elecciones, ahora tenemos una nueva conducción, sin embargo la vieja conducción, la que ya se fue, la que estaba con Daer, Acuña y demás, nos regaló unas declaraciones muy interesantes antes de irse, que fue algo parecido a, evidentemente la gente, no vamos a hacer nada frente a esto, porque evidentemente como pasó las elecciones y entre comillas ganó Milei, vamos a decirlo así en un sentido muy general, bueno, evidentemente a la gente le gusta esto, así que nosotros no vamos a mover un dedo, como quien dice, arréglense. Asumió, a dialogar. Sí, a ver, uno como que dice, claro, vos no hiciste nada en todo este tiempo, tampoco habías hecho nada antes y demás, no hay novedad en todo esto, pero bueno, se fueron calladitos, silbando bajo, aunque sabemos que están igual ahí, como quien dice, mi impresión es que dijeron, mirá, esto que viene va a ser una bomba neutrónica, yo me hago un costado, arréglense ustedes. Tenemos una nueva conducción de la CGT, en donde está, de nuevo hay un triunvirato, está Jorge Solá, del Sindicato de Seguros, Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, y Octavio Argüello, de Camioneros. No sé, hasta ahora hablaron de que, lo único que se les escuchó decir a estos muchachos es que están dispuestos a, como que no vamos a aceptar cualquier cosa, pero estamos dispuestos a escuchar y veremos y demás. Bueno, ya sabemos que no hay mucha esperanza por ese lado. Del lado de la CTA, el otro sector, si querés, donde todavía tiene ahí otro peso, particularmente el kirchnerismo y demás, bueno, ahí se habló de hacer como una suerte de contrapropuesta y tratar como de laburar para que asumen que el hecho de la reforma laboral es inevitable y como de que irían por otro lado, ¿no? Con una cuestión, si se quiere, más progresiva en el sentido de hablar de, por ejemplo, formalizar, trabajar el tema de los trabajadores de aplicaciones y demás, de reducir la jornada laboral, pero digamos, culturalmente me parece que, y discursivamente, ese discurso hoy está medio flojo de papeles. Por último, destacar ahí que escuchamos en estos días hablar a la jefa y la escuchamos decir de que en vez de plantear, a mí en lo personal se me hace que lo que hay que ir pensando es que hay que plantarse en pie de lucha, ¿no? Para todo esto, y ya debería estar pasando algo así. Ah, que tenemos dos jefas. ¿Cuál jefa? La jefa, porque después tenemos el jefe. No, dos jefas tenemos. Cristina y la otra, ¿cómo se llama? La hermana de Milei. Claro, pero a ella le dicen el jefe. Ah, el jefe. El jefe. Cristina es la jefa. A ella le dicen el jefe. El jefe. A la hermana del presidente. No sé. Bueno, conclusión, no escuchamos a nadie, no estamos viendo a nadie diciendo, bueno, habría que empezar a organizarse y plantarse en pie de lucha. Hasta ahora todo el mundo está en un sentido de, bueno, no hay nada que hacer, va a haber que sentarse a discutir y veremos. Déjame cerrar con esto. Sí. El otro día me llega por el Facebook que están grupos de izquierda pequeños planteando una huelga general. Yo le dije, muy bien, porque yo estoy de acuerdo con una huelga general. Y debería haber hace rato. Pero le hice una lista de 17 ítems de tareas a realizar. Bueno, muchachos, queremos hacer una huelga general, arremanguémonos y miren toda esta batería de medidas, porque si no es la definición del espontaneísmo, que el pueblo solo te resuelva los problemas. No. Si vos sos militante, tenés que aportar. Hay labores, hay tareas. Hay tareas. Bueno, veremos este miércoles si pasa algo, porque se supone que va a haber un paro de ATE. Yo quisiera ver. Me encantaría que pase algo, pero bueno. Nos vemos el miércoles.